Bienvenidos a Anatomía 360 una vez más. En el vídeo de hoy vamos a estudiar y razonar la biomecánica de la articulación temporomandibular. Así que si te interesa este tema, y creo que es súper importante comprender esto, por eso has venido estudiando los vídeos anteriores, quédate hasta el final y comprenderás la biomecánica de la articulación temporomandibular. Bien, como su nombre lo dice, la articulación temporomandibular está formada por un hueso temporal. Hay dos huesos temporales, tenemos dos temporales, y la articulación, el cóndilo de la mandíbula, y hay dos cóndilos. Entonces, básicamente recuérdate que hay dos articulaciones temporomandibulares, dos huesos temporales. Voy a proceder a poner un montón de láminas anatómicas y vídeos anatómicos después de este vídeo, pero aquí te tengo un temporal que es de un cráneo que tengo yo para poder estudiar. Quiero que observes bien que la fosa articular está delante del conducto auditivo externo, por eso relacionamos la sintomatología de oído muchas veces con los problemas que le ocurre a la articulación temporomandibular, y que la propia fosa adelante tiene una pequeña eminencia o protuberancia que es considerado como otro cóndilo, que es el que pone el temporal. Entonces por eso a veces vais a sentir o oír que es bicondilia. Por otro lado, el cóndilo tiene una forma convexa. Acordaros en el vídeo anterior que es más ancho de dentro fuera que más bien de adelante a atrás. De adelante a atrás no es muy ancho, pero sí que es ancho de fuera adentro, de dentro fuera, de medial a lateral. Entonces, un puño va a ejemplificar bien lo que sería el cóndilo mirado desde adelante. Estos son los dos cóndilos mirados desde adelante. Lo importante de esto es que vamos a estudiar primero qué hace el cóndilo con la cavidad del temporal y qué hace el cóndilo con el disco, y luego veremos qué hace los cóndilos cuando se mueve de costado o se mueve una pequeña circunducción o se abre y se cierra la boca. Es muy fácil de comprender, pero vamos a proceder entonces a ver qué pasa en el cóndilo. Como sabéis, la articulación temporomandibular tiene un disco. Yo le llamo que es como pensar en ponernos un sombrero. Imaginaros esa idea. El cóndilo tiene un disco, es como un sombrero, y ese disco se va a atar medialmente, esto es interno, externamente, esto es lateral, a dos ligamentos, ligamento cóndilo discal interno y cóndilo discal externo. Eso hace que cuando el cóndilo se mueva, el disco va a seguir al cóndilo. Recordar siempre eso. El disco está atado al cóndilo y cualquier cosa que haga el cóndilo, el disco le va a seguir. Con lo cual, en una situación de normofunción, de normalidad, donde todas las superficies articulares están perfectas, donde hay un equilibrio oclusal y un equilibrio a nivel del tono de los masticadores, esa articulación se va a mover con cierta normalidad. Entonces se define dos movimientos. Voy a quitar el disco del medio. El cóndilo va a hacer un pequeño movimiento de rotación. Imaginaros, esto es delante, esto es detrás. Cuando abrimos la boca, voy a levantar un poquito la fosa del temporal, el cóndilo tiene que prepararse haciendo un pequeño girito hacia adelante para luego desplazarse. Y cuando vuelve hacia atrás se desliza posteriormente y vuelve. Entonces, quedaros con esta idea que el cóndilo hace una pequeña rotación para prepararse para deslizar y vuelve. Este es el movimiento exageradamente que hace el cóndilo sobre el temporal, sobre la fosa, hasta llegar a la eminencia. Se dice que el disco sigue. Ahora, este es el disco, con lo cual cuando el cóndilo se mueve, el disco se mueve con él y permanece atado. Aunque entre ellos
hay una pequeña holgura y unos pequeños movimientos que es necesario comprender que el disco no está fijo, no es un casco metálico fijo, más bien es algo que tiene una pequeña holgura de movimiento. Detrás del disco entonces, en aperturas máxima, esto es delante, esto es detrás, cuando el cóndilo rote y se mueva. Si el cóndilo se desliza o se desplaza anteriormente, ese tejido retrodiscal que hay detrás del disco, que está controlándole para que no se vaya muy delante, se va a tensar, entonces el disco va a quedarse un poco posterior al cóndilo, pero es una apertura máxima porque ya se ha desplazado tanto el cóndilo fuera de la fosa que el disco es frenado por el tejido retrodiscal y se queda un poquito posterior, para eso hay un vídeo. Entonces, resumiendo, hay dos movimientos, movimiento de rotación que hace el cóndilo sobre el disco, es una pequeña rotación primera para prepararse para deslizarse o desplazarse. Ese movimiento es realizado entre el cóndilo y el disco. El segundo movimiento es un movimiento de deslizamiento o traslación donde se mueve usando toda esa eminencia o esa protuberancia que hablamos que está delante de la fosa, y el límite de esa movilidad son los ligamentos y también el tejido retrodiscal. Entonces recordaros, esto es detrás, esto es delante, este es el cóndilo. Estáis mirando a la ATM de costado. Si la estuvierais mirando de delante sería más ancha, de delante atrás. Si la miráis de costado es pequeñita. Si la miráis de delante atrás vais a ver que es mucho más ancha, que tiene una forma convexa o ovalada también. Entonces eso permite que sea una bisagra de movimiento. Rotación, traslación o desplazamiento. Entonces, una vez queda claro esto, lo siguiente es comprender qué hacen las dos ATMs cuando la boca se mueve. Entonces, fijaros, si fuera un movimiento totalmente lineal, mecánicamente como hablan los libros de biomecánica, los cóndilos, los dos rotarían y los dos se desplazarían. Por eso, cuando exploramos la articulación temporomandibular que está delante del tragus o del meato del oído externo, podemos observar a veces que no son simétricas, que abren un poquito, una abre un poquito más lenta o se queda un poquito rezagada, que esa simetría perfecta que siempre estamos buscando a veces no existe y no es real. Recordaros que la anatomía se ha estudiado mucho con modelos de física y de arquitectura, pero la simetría perfecta en el cuerpo no existe, así que os dejo esa idea. No busquéis asimetrías, no busquéis problemas donde no lo hay. El cuerpo es sabio, se adapta y tiene esa elasticidad para hacerlo. Entonces, si yo voy a hacer una diducción o lateralidad izquierda, el cóndilo izquierdo se va a retrasar y el cóndilo derecho se va a adelantar. Observarlos y si no, poner las manos en vuestra ATM y hacer lateralidades. Si yo desvío la mandíbula a la izquierda, el lado derecho se va a adelantar y el lado izquierdo se va a topar allí detrás con el fondo de la articulación ATM y este va a poner en tensión los elementos ligamentarios y viceversa. Entonces, las pequeñas lateralidades que existen a la hora de masticar, de hablar, de deglutir, son necesarias porque no somos bisagras solo de apertura y cierre. Hay otro pequeño movimiento de circunducción que se hace cuando comemos, para un lado y para otro, en coordinación también con la lengua, para poder masticar, romper, deglutir y acomodar los alimentos antes de deglutirlos. Entonces, si una articulación se mueve un poquito para un lado, la otra lo va a hacer para el contrario. Es decir, si esta articulación va hacia interno, esta articulación va a ir hacia externo o al revés. Si este cóndilo va más a medial,
este va a ir más al lateral. Casi siempre actúan, recordarlos en direcciones opuestas. Si uno subiera, que no es la opción porque no hay mucho espacio, imaginaros que pudiéramos subir un cóndilo, el otro tendría que bajar para poder moverse. Recordar esta idea. Y también la protusión es un movimiento casi de traslación pura hacia adelante y hacia atrás de los cóndilos mandibulares. Retrusión, protusión y retrusión. Es esa traslación pura sin rotación. Así que ya lo tenéis claro. ¿Qué hace el disco en la articulación? ¿Qué hacen las dos articulaciones ATMs en los movimientos funcionales de la boca, que es la masticación, la fonación y la deglución? Entonces, recordaros que el disco es una estructura que va a ayudar a coaptar, a unir esas dos superficies. La articulación es una bisagra que tiene un gorrito, un disco que está unido al cóndilo por dentro y por fuera. Recordar esta idea. Pero por detrás también el disco está unido a un tejido retrodiscal que de alguna manera le tira un poco hacia atrás, tiene cierta elasticidad, le vasculariza también, está bien inervado y vascularizado y le sirve de rienda. Por el otro lado, delante, tenemos al gran pterigoideo lateral que se va a unir al cóndilo y al disco y van a estar tirando de él hacia adelante. Esa es la lucha que necesitamos equilibrar para que el disco mantenga durante toda la vida una posición equilibrada y no se luxe, porque luego hablaremos de las patologías comunes del disco, que es la luxación, porque el disco no solo se luxa adelante, que es lo más frecuente, a veces se luxa delante, es decir, se queda a vivir delante, se te ha movido el gorro delante y no puedes tener el sombrero o gorro arriba. Y eso es un estorbo al movimiento de la articulación, sino que a veces se luxa también un poco medialmente, se viene hacia adentro por exceso de laxitud o se viene hacia afuera. A eso le dedicaremos otro capítulo entero. Muchas gracias, quédate en la parte de anatomía que viene ahora. Esta clase merece mucho la pena. Bienvenidos a Anatomía 360. Mi nombre es Christian Brunner y en el vídeo de hoy vamos a ver la biomecánica de la articulación temporomandibular. Debemos considerar que los movimientos que realiza el cóndilo en la fosa mandibular del temporal, pero siempre vamos a tener en cuenta que hay un disco que va a desplazarse con el cóndilo. Eso lo veremos ahora claramente, porque aquí aparecen los dos términos que tenemos que manejar bien. Por un lado el cóndilo, por otro lado el disco. El disco está unido al cóndilo por ligamentos discales medial y lateral. Por tanto, vamos a observar que entre el cóndilo y el disco se producen unos movimientos de rotación, con lo que hablaremos, por tanto, de complejo cóndilo discal. Para muchos anatomistas, el cóndilo y el disco es una cosa y el disco y la fosa temporal es otra. En este vídeo vamos a observar con claridad la traslación o deslizamiento que hace el cóndilo sobre el temporal. El disco, por tanto, tiene una relación con el cóndilo y le va a seguir en sus movimientos. Ahí está en una posición de reposo. Pero fijaros, cuando la mandíbula empieza a abrirse, existe un pequeño movimiento donde se inicia la apertura de rotación del cóndilo y empieza a haber un movimiento hacia adelante, es decir, una traslación, que será el segundo movimiento que estudiaremos, que se ve claro, donde el cóndilo queda fuera de la fosa del temporal y se desliza por la eminencia o protuberancia temporal que tiene el hueso temporal. Con lo cual, recordar que el disco va a seguir siempre al cóndilo. Si el disco está sano y todo está sano y las presiones son normales, el disco va a seguir al cóndilo. El movimiento de rotación, debido a que el disco está unido al cóndilo por ligamentos, es el único movimiento que se puede generar en esta zona. Entonces aquí lo veis claramente, el cóndilo, el disco y la fosa. En esta también imagen se ve el músculo pterigoideo lateral, que es el motor que tira hacia adelante de la mandíbula y por ende también tira del disco.
a la hora de abrir la boca. Acordaros entonces complejo cóndilo discal. Y fijaros cómo al abrir y al empezar a abrir la mandíbula, el cóndilo tiene que hacer un movimiento de rotación para poder abrirse. Y el movimiento de deslizamiento se va a formar con la fosa del temporal, es decir, que dado que el disco no está unido fuertemente a la fosa, permite movimientos de deslizamiento como se ven aquí, o traslación. La traslación que hace el cóndilo lo va a hacer con el disco también. El disco se va a mover con el cóndilo hacia adelante. Recordar entonces, en una ATM sana, el disco siempre va a seguir al cóndilo y se va a quedar apoyado entre la zona media y posterior del disco. En una apertura máxima, quizás el disco, como se ve ahí al final, que ahora hablaremos de ello, se ve un poquito posterior. Algunos anatomistas llaman esto rotación posterior del disco, del cual vamos a hablar en breve. Este disco deslizante contribuye por tanto a darle estabilidad y funcionabilidad a la articulación temporomandibular, como ahí veis. Ahí veis el pterigoideo lateral que está unido directamente al disco. Los músculos van a darle, por tanto, sobre todo estabilidad al ATM y una guía. Los músculos en reposo tienen un tono. Al mayor tono, el cóndilo normalmente puede verse empujado contra el disco y el disco contra la fosa, y eso es lo que iremos comprendiendo que es las consecuencias del bruxismo, que hay demasiada presión en esa articulación que estamos viendo. Disco, el cóndilo, ahí veis cómo se desliza y cómo en una función normal el cóndilo y el disco viajan juntos hacia adelante. Esto es un simple recordatorio de una función de apertura y cierre, donde también se visualiza claramente cómo el cóndilo y el disco viajan juntos. Hablábamos del tono muscular aumentado de los músculos de la masticación, con lo cual, si hay un tono mayor, como ocurre en el bruxismo, el cóndilo va a tener una hiperpresión y por tanto va a someter al disco a una presión exagerada sobre la fosa del temporal. Por eso hablamos de controlar el tono muscular del sistema masticatorio. El disco, ya lo hemos dicho y lo repasamos, está unido por unos ligamentos laterales, mediales y laterales, pero también está unido por detrás a lo que se llama la lámina retrodiscal, que tiene cierta elasticidad y es una guía que le hace retroceder. ¿Qué quiere decir esto? Que en una apertura máxima le va a hacer quedarse un poquito retrasado con respecto al cóndilo, como observáis aquí. Entonces, muchos anatomistas o biomecánicos hablan de que el disco ha rotado posteriormente con respecto al cóndilo, cosa que es normal. Es una estructura elástica que va a guiar al disco en su retorno, y si abrimos en exceso la boca en un bostezo súper grande, el disco puede quedarse un poco posterior con respecto al cóndilo. En su contrario está el pterigoideo lateral, como se ve aquí también, que es un músculo que le mueve hacia adelante y va a tirar de él en dirección anterior. Cuando la morfología y la presión discal son defectuosos, van a aparecer signos disfuncionales, y estos dos vídeos que vamos a ver ahora son un resumen de las patologías musculoesqueléticas que atañen a la articulación temporomandibular. Por tanto, debemos recordarnos que el deterioro del disco por falta de equilibrio en cualquiera de los componentes del sistema masticador va a generar un problema de congruencia, de deslizamiento articular, viéndose afectado todo el sistema de control motor.
Aquí se ve claro y se ve bien claro la lámina retrodiscal y el disco cómo acompaña al cóndilo. Y se ve claramente cómo estaba el pterigoideo medial, el pterigoideo lateral. Aquí se ve claramente cómo el disco acompaña al cóndilo en su movimiento de traslación. Tenemos grandes músculos masticadores. Ahí se ven claramente los masticadores pterigoideo medial y lateral, allí arriba, pequeñitos, que van a accionarse a la hora de abrir la boca, sobre todo ellos dos. Ahí vemos claramente cómo el disco, ahí se ve clarísimo cómo el disco hace una pequeña rotación posterior al final del movimiento cuando abrimos la boca en máxima apertura. Importantísimo ese concepto. Y aquí vemos una de las patologías clásicas que encontramos en clínica, que es cuando el disco se recapta sobre el cóndilo. El disco empieza a estar luxado anteriormente. Recordaros que vamos a hablar de ellos, es la patología más común, que el disco acaba siendo demasiado traccionado hacia adelante por el pterigoideo y acaba siendo luxado anteriormente. Se ve claramente como cuando abrimos la boca, el cóndilo vuelve a recaptarse porque el disco ya no vive encima de él, sino que vive delante de él. Otra posibilidad es que se quede adherido y ya el disco no se mueve, se genera una adherencia, se queda pegado al disco y cuando abrimos existe ese chasquido, esa desviación, fijaros, y luego se vuelve a salir el cóndilo del disco. Entonces, quedaros claro que cuando veáis pequeñas desviaciones laterales y chasquidos, ya os está diciendo que probablemente hay una patología cóndilo-discal. Resumiendo entonces, aquí vemos, ya lo expliqué en el vídeo anterior, movimientos de lateral, movimientos de circunducción, de apertura, de lateralidad. Observar cómo se comporta el cóndilo en su fosa. Es importantísimo en este vídeo que miréis los cóndilos de la ATM. Movimiento de apertura, de lateralidad, de cierta circunducción, de protusión y retrusión. Nada más por hoy. Gracias por tu atención.